Presencia de Satanás en el mundo moderno. La realidad cruda de los demonios que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Un texto preconciliar de Monseñor Cristiani. Presencia de Satanás en el mundo moderno. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, queridos auditores de Convicción Radio? Aquí volvemos con el libro Presencia de Satán en el mundo moderno y vamos a empezar el capítulo 7, donde relata un hechizo en pleno siglo XX. Relata el mismo autor del libro, Monseñor Cristiani. Antes de abordar lo que debe constituir el tema de este capítulo, habla Monseñor Cristiani, permítaseme aportar aquí un hecho completamente personal. Cuando estaba ocupadísimo en dar forma a este libro, recibí una carta de un sacerdote que no conocía y que ignoraba por completo mi proyecto de esta obra sobre el demonio. Acababa de leer otra sobre el mismo tema y me escribía al azar para proponerme su propia documentación. Supongamos, me decía, que yo tenga expedientes. Pues bien, sí, los tengo. Venga a verme. Pero como esto era difícil para mí, prosigue Monseñor Cristiani, fue él quien vino a verme. Sus expedientes eran de enorme interés. Está desde hace 6 años en plena batalla contra Satán. Acabamos de ver, por la embrujada de Plaisance, de qué clase de lucha se trata. Si nuestro siglo se inclina a dudar de la existencia de Satán, como duda de tantas otras cosas, él tiene la prueba de su existencia, de su fuerza, de su acción, de los procedimientos que emplea cuando Dios lo permite, de los estados aterradores en los cuales puede poner a una pobre criatura humana. El nombre del testigo, el sacerdote que escribió a Monseñor Cristiani, se trata del padre Berger Verger de Chavannes-en-Pelleer, en el departamento de la Vendée. Si bien él no publica nada, su nombre está pronto a presentarse delante de cualquier auditorio para dictar conferencias sobre los exorcismos que le han sido encargados desde hace 6 años y que siguen efectuándose todavía en el momento que se escriben estas líneas. Como es natural, no daremos más que una breve reseña de los expedientes que se nos ha sido posible consultar, hojear, tomando notas. Y no podremos, por otra parte, indicar a las personas en cuestión más que por iniciales, sin precisar los lugares donde las escenas tuvieron lugar. Se hicieron exorcismos relativamente fáciles coronados por éxitos rápidos. Hubo otros más complejos, más trabajosos, más lentos en el éxito. Y parece que en esos casos, como en el de Plaisance, cada vez que el exorcismo lograba algún alivio apreciable de la víctima, la posesión ha sido renovada, poco después, por medio de sortilegios lanzados a distancia. Entre todos los expedientes que nos fueron presentados, no pudimos retener más que un solo que nos pareció particularmente demostrativo. El de la señora G., casada y madre de una niñita. El expediente que le concierne no contiene menos de 145 piezas que se escalonan desde el 14 de septiembre de 1953 hasta el 5 de febrero de 1959 y que todavía sigue abierto. Pero debemos indicar ante todo la forma en que las cosas se presentaron en su origen. Nos serviremos para ello de las propias notas del marido de la víctima. Si bien nosotros les damos la forma, los detalles son del interesado. Y para dar más vida a la narración, le dejaremos la palabra al mismo marido, sirviéndonos en lo posible de sus mismas expresiones. Un gran cansancio. Estamos
cuenta el señor G. En el mes de septiembre de 1950, nuestra hija Annie, que tiene 2 años, duerme muy poco. Mi mujer ha pasado noches desde su nacimiento sin dormir ella tampoco. Experimenta una fatiga general tan inquietante que nos ha hecho recurrir a un médico. El doctor no tuvo dificultad en comprobar los síntomas siguientes: ningún entusiasmo en el trabajo, cansancio continuo, adelgazamiento, vértigos, etc. Sin embargo, el médico es optimista. Nada grave, según él, en este caso. Todo cuanto necesita es tranquilidad, sobrealimentación, sueño, y todo esto significa 3 semanas de internación en una casa de salud. Es fácil decirlo, pero no estamos afiliados a los seguros sociales. Mi mujer no había dejado jamás el domicilio conyugal. Una internación afuera de casa significaba grandes gastos. En resumen, decidimos no hacer caso del consejo del médico. Pasan 3 semanas. El estado de salud de mi mujer es siempre el mismo. Cierto día fui a la ciudad y encontré allí a una amiga de mi mujer quien me preguntó por ella. Y como yo le conté lo que ocurría, me contestó: ¿por qué no van ustedes a ver a B? Ha asistido a mi hijo que tenía los nervios enfermos y estoy muy contenta del resultado. Mi hijo ahora come bien, duerme bien, su crisis nerviosa han desaparecido totalmente, casi. Impresionado por su seguridad, le pedí la dirección de B. Se trataba de un curandero muy conocido, al parecer, en toda la región. Va, me dijo ella, todos los sábados a SJ y ahí recibe todo el día. Véanlo pues, no cuesta nada probar. Pero la excelente mujer añade, sin embargo, sin darle al parecer importancia: el individuo me da miedo. Cuando fui a verlo con mi muchacho la primera vez, le cortó un mechón de pelo y lo tenía entre los dedos. Luego, frotando los dedos, decía: sí, son los nervios sin duda, que están enfermos. Pero al mismo tiempo se veía un humo azul que subía por encima de sus dedos. Cuando regresé, hablé de todo esto con mi mujer. La historia del humo azul y del pelo cortado no le causó la menor inquietud. No creía en todo eso. Decidimos, pues, que iríamos el sábado siguiente. Por excepción, el hombre no fue a SJ para sus consultas habituales. En esa fecha aún vivía mi madre. Ella nos dijo: ah, hijos, no quiero impedirles que vean a ese B, pero sépanlo, no tengo confianza en él. Es una familia de asquerosos, así en el original, y si pudiera, haría morir a medio SJ. Este grito de alarma no nos detuvo. El sábado siguiente tocábamos el timbre en la puerta del famoso curandero. Una sesión de curandero. Fue su mujer la que abrió la puerta. Nos recibió amablemente. Esperábamos turno cuando el curandero nos hizo entrar, nos rogó que nos sentáramos y empezó la consulta. Señora, su nombre y apellido, fecha de nacimiento. Una vez obtenida la respuesta, B corta una mecha de cabello de mi mujer, la coloca entre el pulgar y el índice de su mano izquierda y con su mano derecha tiene la muñeca de mi mujer. Un momento de silencio. Frota el pulgar y el índice el uno contra el otro y, sin que haya dicho una palabra, hete aquí que súbitamente un humo azul se escapa y sube a 20 centímetros por lo menos de altura. Era como un cigarrillo que se fumara solo en un cenicero. Al cabo de un instante separa los dedos y, cosa increíble, no hay más cabellos. Entonces B declara: oh, tiene los nervios enfermos, pero no es nada, es asunto mío. Es mi especialidad.
Con 2 o 3 sesiones estará usted completamente bien. Toma entonces un frasco que contiene una sustancia desconocida, introduce su pulgar en el frasco durante apenas algunos segundos, porque tiene su reloj frente a él para controlar, retira bruscamente su pulgar. En ese momento toma las 2 muñecas de mi mujer. El hombre se crispa, se pone rojo como un tomate. Esto dura algunos minutos y tiene la cabeza agachada. Y súbitamente mi mujer empieza a cerrar los ojos y se duerme. Enseguida el curandero suelta las muñecas de mi mujer y se pone en el deber de despertarla. B declara que le duele la nuca, porque esto que acaba de hacer, según él, es muy cansador. Toma una ampolla con éter y se arroja, por presión, un chorro en la nuca para recobrar su aplomo. Luego hace lo mismo sobre la nuca de mi mujer, que se encuentra como embrutecida, con la cabeza pesada, como consecuencia de ese extraño sueño. La sesión ha terminado. Mi mujer se sentía un poco mejor que una hora antes. El curandero nos dio su dirección personal por si acaso deseábamos ir a verlo en su domicilio, pero nos previno que volvería a SJ 15 días después. Sueños extraños. Partimos con una buena esperanza de curación, pero esa misma noche mi mujer deja de pronto su tenedor y apoyando la cabeza en el plato se duerme. ¿Qué ocurría? Yo no comprendía nada. Pasan 2 minutos que parecieron muy largos. Mi mujer vuelve en sí y me dice: ¿qué quiere decir esto? Todo se borró delante mío y no me di cuenta de nada. Y ahora me siento toda floja e idiotizada. Algunos instantes más tarde se sintió mejor y declaró: ahora tengo hambre. Los días siguientes se reprodujo la misma escena. En cada comida mi mujer se dormía. Por la noche, en el momento de acostarse, a las 8:30 o 9 más o menos, empezaba a farfullar palabras extrañas, a reírse tontamente mirando el cielo raso, como si alguna cosa se presentara a sus ojos. Como una loca, daba la vuelta a la mesa mostrando los objetos con el dedo, como un mudo que desea hacerse comprender. Y yo trataba de detenerla, pero ella me rechazaba como si yo me hubiese convertido en un extraño indeseable para ella. Yo comprendía cada día menos y me preguntaba qué pudo haberle hecho ese individuo a mi mujer en su sesión de magnetismo, como él la llamaba. Esto no podía seguir así, tanto que al jueves siguiente de la primera visita fuimos a verlo a su domicilio. Agravación. Cuando le hubimos explicado lo que ocurría, el curandero se excusó en forma extraña diciendo que se había equivocado con respecto al mes de nacimiento de mi mujer, que para las personas nacidas en ese mes era necesario trabajar más lentamente, pero que no había nada que temer. Podíamos regresar a nuestra casa completamente tranquilos porque esto iría mucho mejor. Al decirnos esto, B estaba radiante. Íbamos a comprender más tarde por qué. Satán había ejecutado bien sus órdenes. Nuestra ida a verlo en su casa era ya una victoria. Allí mismo, mi mujer volvió a dormirse en presencia del curandero. Este hizo una broma al respecto y solo dijo: «Comerá usted bien al salir de mi casa, ya lo verá, y dormirá bien esta noche». Lo cierto es que en el camino mi mujer hubiera devorado un cacho de bananas. Esa noche se acostó y durmió como un lirón, cosa que comprendimos después, porque Satán tenía mucho que ver en ello. Por la mañana, cuando despertó, se sintió de nuevo completamente idiotizada. Los días pasaban y su estado no cesaba de agravarse. Sufría horriblemente dolores de cabeza, lo cual nunca le había pasado anteriormente.
A veces sentía shocks terribles y se ponía a llorar por el exceso de sufrimiento. Luego, de pronto, se calmaba, su cuerpo se ponía rígido y permanecía con los ojos desmesuradamente abiertos, demacrada, mirando fijamente al cielo raso, con los brazos en alto. Decía con frecuencia: «Creo que me vuelvo loca». Otras veces parecía muerta. Yo no podía moverla, porque de insistir le hubiera roto los brazos. No me veía, no me oía. Esto duraba una hora, a veces hora y media, y otras veces solamente un cuarto de hora. Y yo me quedaba ahí, impotente, sin saber qué hacer. Por supuesto, el sábado siguiente, cuando B llegó a SJ para sus consultas, fuimos a verlo para decirle nuestro descontento. El hombre realizó una nueva sesión, tomando entre sus manos las muñecas de mi mujer. Luego le dio un frasco con un tónico que, según él, contenía sangre de buey y hemoglobina. Agregó un granulado que también, dijo, era tónico, y aseguró que debilitaría aún más su acción sobre ella, declarando que no la forzaba para nada. Pero no se produjo ninguna mejoría en el estado de mi mujer. De nuevo, el sábado anterior, a la Navidad de 1950, estábamos en SJ para hacerle saber que debía hacer, a cualquier precio, alguna cosa. Estábamos convencidos, en efecto, que todo dependía de él, puesto que actuaba por magnetismo. «Mis pobres amigos», contestó B ante nuestros reproches, «yo no puedo hacer más de lo que hago. Pero con usted», dijo a mi mujer, «no comprendo qué pasa. Me parece que tengo como un muro por delante. Cuando quiero hacer algo, hay una fuerza que me impide curarla. Sin embargo, he curado a otros, pero nunca con este muro. No veo más que un medio. Venga a vivir cerca de mi casa. La cuidaré más fácilmente». De este modo, a pesar nuestro, la trampa se cerraba a nuestro alrededor. En la trampa. Mi mujer vacilaba mucho al volver a casa ese día, pero una hora más tarde, a pedido de ella, regresamos a SJ a casa de B, y ella le pidió que le llevara consigo esa misma noche al hotel que estaba situado a 2 kilómetros de SJ. Lleno de alegría, sin duda, pero sin dejar advertir nada, el curandero telefonió inmediatamente al hotel indicado para anunciar que iban a ir 2 personas que tomarían pensión en la casa. La misma noche a las 9 partimos. Debíamos pasar desde ese sábado hasta el jueves siguiente en el hotel sin que el estado de mi mujer mejorara. Llegaba Navidad. Mi mujer deseaba pasar las fiestas en casa. Su salud se tornaba cada día más precaria. Estaba como trastornada. No me reconocía ya y me decía: «No lo conozco más, no quiero verlo más». Cosa más grave aún, no sentía por su pequeña Annie, a quien adoraba, su ternura de antes. Al cocinar, cuando tenía un cuchillo en la mano, se acercaba a su hija para hacerle daño. Sentía dentro de ella una fuerza que la impulsaba. No obstante, resistía, pero una vez tuvo el pensamiento de estrangular a su hija. Esa fuerza la dominaba siempre. Felizmente pudo resistir, pero se puso a llorar. Era para ella un sufrimiento indecible. ¿De dónde podían venirle estas ideas contra su hija? Durante el mes de enero de 1951, cuando todavía estaba en cama, me dijo un día: «Anda a ver a B, pídele que venga a verme. Estoy harta de estas payasadas. Es necesario que él termine con todo esto». Hice lo que me pidió. Por la noche, después de sus consultas, B fue a casa. Quiso tener una conversación a solas con mi mujer, y le dijo entonces que fueran a casa de él sola.
La llevé pues a casa del hombre y la dejé sola durante alrededor de media hora con él. Cuando salió me pareció un poco trastornada. Le dije entonces: ¿qué te pasa? Estás toda rara. Oh, me contestó, es ese imbécil de B, que me ha pedido que sea su amante. Le repliqué: déjame en paz, y no quiero oír hablar más de eso. El curandero no había insistido, sobre todo porque la casa donde estaba se hallaba llena de gente. Su mujer, sin embargo, no estaba ahí, pero el miserable no había renunciado por tan poco, como íbamos a verlo. El mes de enero se pasó. Mi mujer seguía mal y era siempre contra su pequeña Annie contra quien la daba. Esto se convirtió en una obsesión tan terrible que no pudo más, y a principios de febrero de 1951 me dijo un día: ¿sabes? Es necesario que vaya a hacerme curar a J. Estaré más cerca de B, para que él me cuide, y le pediré que me saque de esta situación. No puedo más. Y es necesario que me aleje de mi hija porque tengo miedo de causarle algún daño. Hemos visto bien, más tarde, que la astucia de Satán, a las órdenes de B, consistía justamente en eso. El temor de mi mujer con respecto a su hija iba a empujarla hacia B, que no había digerido la negativa de mi mujer en ocasión del primer ataque. ¿Crees verdaderamente, le contesté, que esto andará mejor si vas junto a ese individuo? Yo no tengo demasiada confianza. Pero como ella insistía, la llevé de vuelta al hotel donde habíamos estado antes de Navidad y la dejé sola, porque yo tenía que ir a mi trabajo. Todo se pasó en idas y venidas hasta el martes siguiente. Mi mujer se encontraba allá desde el viernes. El martes por la mañana lo ve entrar en su cuarto cuando ella estaba todavía en la cama, y, sin vergüenza, le hizo las proposiciones más innobles. Mi mujer se rebela, le dice las palabras que convienen a un asqueroso de esa clase. Déjeme tranquila, añade, voy a contarle todo a mi marido. Muy interesante esta primera parte de este capítulo, queridos auditores de Convicción Radio, y los dejo con la curiosidad para ver qué ocurre al final en este hechizo en pleno siglo XX, o sea, en el siglo pasado ya. Que estén muy bien. Presencia de Satanás en el mundo moderno. La realidad cruda de los demonios que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Un texto preconciliar de Monseñor Cristiani. Presencia de Satanás en el mundo moderno.